first, HR tech, it's a revolution. People first, change the game, no substitution. We're here to make a difference, helping companies grow. People first, HR podcast, let's rock the show. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar de nuevo en este espacio. Hoy estamos con Beatriz Vargas de Celsia, líder de gestión humana, ¿correcto? De desarrollo De organizacional. desarrollo organizacional. Bueno, entonces, Beatriz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pipe. Hola, ¿cómo están? Hola, Bien. Beatriz. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? están? Diego, ese intro que hiciste con la Orquesta Filarmónica de Londres y con los niños cantores de Viena es maravilloso, ¿lo has escuchado? ¿No has No. escuchado el intro? Te queda para la próxima. Para la verdad que próxima. está- O sea, para ese lo tenés que escuchar. Listo, Es listo. increíble. Entonces, pues lo primero que queremos saber es que te presentes. Me encantaría conocer un poco más de vos y de Celsia, que es la organización en la cual estamos. Listo. No, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Soy una apasionada por los temas de cultura y más pues apasionada por Celsia, entonces qué rico poder tener estos espacios para poder expresar como todo ese camino de transformación que ha tenido la organización. Pues como ya lo dijiste, soy Beatriz Vargas, soy psicóloga, caleña, pero vivo en Medellín hace como 20 años, entonces paisa por adopción, ya con hija paisa, entonces pues feliz de estar y de trabajar acá en Medellín y en Celsia, pues que es la empresa de energía de Grupo Argos. Nosotros también tenemos una fuerte presencia en el valle, entonces el mundo es perfecto en esa sincronía. ¿Qué se dedica a Celsia? Celsia genera, transmite, distribuye y comercializa energía a varias zonas del país, especialmente en el Valle del Cauca y en Ibagué. Pero con un énfasis en energías renovables. Bueno, eso yo creo que da cuenta de uno de los premios que ha venido recurrentemente ganándose Celsia en términos de sostenibilidad, que seguramente ahorita lo Sí. vamos a explorar frente a lo que es toda esta responsabilidad cultural, que es un referente además Sí. de Celsia para el resto de la organización. Así. Entonces, inicialmente, como cuando uno le hablaban de Celsia hace mucho tiempo, uno lo asociaba como con una empresa tradicional de energía, que no sé, se podría comprar tipo PM en algunos aspectos, un proveedor y demás, como algo muy acartonado, pero de un tiempo para acá empezamos a ver sobre todo como que, ve, este puntico naranjado que es, esto como que tan interesante, están haciendo cosas chéveres, están haciendo cosas innovadores, que montaron una granja de paneles solares en un lado, otra de generación de energía eólica en otro lugar. Entonces uno que ve qué cosas tan bacanas están pasando también alrededor de la energía y qué potencia tiene esto pues como a nivel, o sea, cultural dentro de una organización, porque algo debe haber pasado ahí. Entonces, eso es como lo primero que quiero como empezar a preguntarte, como que, ¿dónde se da cuenta Celsia? ¿En qué negocio estaba ahí? ¿Cómo se quería transformar? ¿Cómo empezar ese cambio desde las personas? ¿Cómo fue como todo ese proceso? Bueno, eso fue ya hace 9 años. Entonces llegó como ese momento y uno cuando habla en la organización escucha como el invierno está por llegar, the winter is coming, como en el Game of the Thrones, pues como algo así, o sea, o cambiábamos o nos moríamos, ¿cierto? Nos congelábamos en el tiempo. Entonces en ese momento se definió una nueva estrategia en la organización. Pero desde esa definición estratégica que se dio en ese momento fue distinta a lo que normalmente ocurre, ¿cierto? Porque entonces no era como el comité directivo por allá encerrado definiendo el futuro de la organización en los próximos 10, 15 años, sino que fue un equipo interdisciplinario. Entonces fue gente de todas las regiones, de varios roles, de varios equipos, de varios conocimientos, de diferentes conocimientos. Esto estaba el de tecnología, pero también estaba el que siempre ha estado solo en una planta de generación hídrica, pero también estaba el que estaba en energía eólica. Entonces se sentaron como a decir, venga, ¿cuál es el futuro de esta organización? Eso ocurría en un equipo y fueron 30 personas en ese equipo de trabajo. Entonces imagínate esas discusiones tan interesantes
al que ha estado toda la vida en una planta, decirle, venga, ¿cómo transformamos esto? ¿Cómo lo podemos hacer distinto? Y en el otro lado, nosotros desde Talento Humano lo que empezamos a hacer fue un diagnóstico de cultura, como decir, venga, ¿cómo estaba esta organización? ¿Cómo se veía a futuro y qué aportaba cada uno en el proceso? Entonces, mientras estas conversaciones ocurrían, estas conversaciones se Ajá. estaban dando con todos los colaboradores y con la participación como de todos. No era tampoco, le preguntamos a 10, sino participó toda la organización en una encuesta. Entonces, cuando este equipo iba avanzando, llegó un momento en que se unieron Ujú. y dijeron, bueno, esto es lo que nos estamos imaginando y que se estaban imaginando desde la estrategia de la organización. Venga, el 50% de los ingresos tiene que venir de fuentes renovables. Cuando en realidad en ese momento era el 100% de no renovables. Pues nosotros sí hemos tenido toda la vida pues como una generación hídrica, pero pues la mayoría de los ingresos eran del negocio tradicional, por así decir. Ok. Entonces vamos a cambiar el negocio a que el 50% venga de nuevos negocios. Entonces venga, ¿qué cultura va a apalancar todo ese proceso? Ujú. Entonces lo que nosotros le traíamos, vean, usted tiene una organización que tiene estos valores, pero es una organización que está pidiendo un cambio. Ok. O sea, era una organización que decía, venga, si estamos bien o si estamos por este camino, ¿por qué no lo hacemos distinto? Entonces todo eso convergió y lo que se definió fue una nueva cultura. Entonces, entre los 30 y este equipo se definió una nueva cultura, la cultura de la energía, de la buena energía, en ese momento lo denominamos así, y se definieron 4 pilares de cultura. Y esos 4 pilares de cultura, entonces empezamos a hacer una serie de cosas, como decir, venga, si nosotros nos tenemos que comportar, si estos comportamientos son los que tenemos que vivir en el día a día, ¿qué debe pasar en la organización? Entonces Ricardo, que es nuestro líder, pues salió a explicar esta nueva parada en la cancha, esta nueva estrategia y pintó, pues y contó un poco de la cultura, de los pilares de cultura. Esos 4 pilares vienen acompañados de 3 comportamientos cada uno. ¿Y cuáles son? Los pilares son: nos atrevemos a ser diferentes, somos ágiles y confiables, disfrutamos haciendo la vida más fácil y siempre se me olvida uno. Eso siempre pasa. Damos lo mejor para crecer juntos. Ok. Entonces esos eran los 4 pilares. Entonces a partir de allí hicimos toda una reinducción a la organización diciéndole, vea, aquí va a haber trabajo para todo el mundo. Aquí vamos a hacer las cosas distintas y vamos a tener estos pilares que nos van a acompañar. Se suben en este bus y nos fuimos a todo lugar que existía en la organización a contar directamente esta información. ¿Y quiénes contaban eso? ¿Era como algún mensajero especial o cómo lo logran transmitir? Exacto, porque esos ejercicios de socialización desde lo cultural usualmente terminan encontrando una resistencia muy importante por parte del trabajador o por parte de las capas medias de los líderes que dicen, venga, ustedes me van a traer a discutir un tema que tiene hoy un impacto inmediato dentro de lo que es mi productividad. Entonces, ¿cómo hacían ese ejercicio de sensibilización además? Mira, ese lanzamiento de la estrategia y todo fue Ajá. todo el mundo conectado a la misma hora, en el mismo momento, vía streaming. Bueno, eso hicimos de todo para que a todos nos llegara el mismo mensaje de manera simultánea. Ok. Entonces ya había como esa sensibilización al tema. Ujú. Cada líder con el equipo, porque allí hicimos, pues cuando se dio ese cambio estratégico, pues también nos reorganizamos por equipo, ¿cierto? Ok. Como de manera distinta. Entonces cada líder también se bajó a su equipo a contarle esa estrategia. Y ya lo que entramos nosotros, ese sí fue muy el equipo de talento humano, como llegar a cada sede a contar cuál era el proceso de transformación que estábamos viendo, cuál era la nueva mega, cuáles eran la nueva cultura, qué queríamos lograr. Entonces era muy chévere porque partíamos de una historia que era llena de retazos. Entonces compramos a EPSA, entonces se compró a Meri Eléctrica, entonces entró el negocio de Centroamérica, pero entonces como toda esa historia que traía cada organización se convertía en Celsia. Ok. Y cómo desde esa organización queríamos transformar el negocio de la energía en Colombia, ¿cierto? Ujú. Y dejar de ser ese negocio tradicional de energía. Sí. Y había un video al final con todo el comité directivo, teníamos realidad aumentada, pues como un tema así bien, bien innovador, como diciendo, venga, ¿qué esperamos de cada uno y cómo se va a vivir esa nueva cultura en la organización? Pero algo muy importante ahí fue que
pues decíamos, para que la gente sienta, porque cuando Ricardo cuenta siempre esta historia, cuando él se bajó de hacer esa presentación, alguien le dijo, uy, maravilloso ese discurso, pero lo hemos escuchado tantas veces, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacer que ese PowerPoint se hiciera Realidad. en el día a día? Entonces, lo que hicimos rápidamente fue como mostrar unos cambios contundentes que la gente dijera, uy, sí, aquí sí están pasando cosas. Entonces, ahí empezamos a hacer como, eliminamos los cargos. Nosotros no tenemos cargos sino roles, entonces nosotros no tenemos presidente, vicepresidente, gerente, director, auxiliar, sino que somos o miembros de equipo o líderes. Por ello yo digo, mi cargo es líder de desarrollo organizacional. O a planar entonces la estructura administrativa. Claro, porque nosotros teníamos unas enfermedades corporativas que nos venían afectando mucho y una de ellas era la jerarquitis grave. Entonces, gerente habla con gerente, entonces para que tu idea subiera, si eras un analista, entonces tenías que decirle al coordinador, el coordinador al director, ya que a que llegara la idea por acá, pues ya, o nos había ganado la competencia o ya. Que esa burocracia pues termina volviendo unos elefantes gigantes las organizaciones que realmente no les permiten ni innovar, ni moverse, ni actuar, y termina siendo una cosa ahí demasiado política muchas veces. Total. La simplificación en la comunicación desde el rediseño administrativo y jerárquico. Pero sabes que frente a lo que venís exponiendo ahorita nos vas a contar las otras acciones, pero aquí yo tenía una inquietud y es, Celsi es una empresa que tiene más de 4.000 trabajadores a nivel local, a nivel nacional. ¿Cuántos puede tener? No, nosotros somos 2.300 Ok. directos, pero si contás pues como etcétera, proveedores, contratistas, listo. pues ahí sí ya somos muchísimos más. Pero dentro de la descripción que estabas presentando ahorita de la organización, seguramente la cantidad de funciones que hay o de roles que tienen es muchísima. Y dentro de ella, pues, como las características que tiene esa persona que ejecuta ese rol, desde lo académico, desde lo narrativo, Ujú. ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para consolidar un lenguaje, una narrativa corporativa que le llegue a una población que es tan heterogénea, es Ujú. tan amplia Sí, y que termine permeando, de verdad, que les termine impactando? sí, y mira que allí, pues finalmente con ese aplanamiento vos empezás a poner el lenguaje como en unos términos distintos, ¿cierto? Ujú. Que ya no es el presidente, ya no es un vice, no, somos líderes y miembros de equipo, o sea, somos una organización distinta, ¿cierto? Desde ahí empieza la gente a decir, aquí están pasando cosas. Ujú. Lo otro que dijimos, nos vamos a llamar por nuestro nombre. En las empresas del sector es muy común el ingeniero o el doctor. Pues sí, en muchas empresas, no sé si todavía se usa, pues la verdad, uno inmerso en esta cultura no sabe cuál es como la tradición. Pero dijimos, no, venga, es que aquí nos llamamos por nuestro nombre. Y el primero que se empieza a llamar por el nombre es Ricardo, que es el líder de la organización y el comité directivo. Entonces ahí la gente dice, si no hay que decirle doctor Sierra, ni decirle doctor Ricardo, es Ricardo. Y él te dice Beatriz, Felipe, entonces como que dice, sí, sí están, sí, desde la comunicación también eso generó un cambio. Y eso que todavía hay gente que entra y se dice, no, aquí nos llamamos por nuestro nombre y por allá hay ingeniero y uno es como, ay. Pero allí también hubo un cambio de cómo nos comunicamos. Y lo otro que empezamos a hacer, como para que la gente empezara a sensibilizar, es empezamos a decir, en esta organización nos equivocamos y aprendemos del error. Que uno de los comportamientos de damos lo mejor para crecer juntos es, me equivoco, pongo el error y lo convierto en aprendizaje. Bueno, no lo estoy diciendo textualmente, pero la idea es esa, es venga que aquí nos equivocamos, aprendemos del error y lo convertimos en aprendizaje. Entonces, cuando una organización dice, no tenemos que ser perfectos, Ujú. aquí se vale que podemos explorar, pues también la gente empieza a entender distinto. Da la oportunidad de aprender, Sí, da la oportunidad de... exacto, y sabes también que hicimos como reconocer esos pilares de cultura, entonces teníamos como un portasellitos, por así decirlo, nosotros siempre es todo el puñito, pues ese fue como un símbolo de cultura que hicimos, entonces cada vez que alguien tenía un comportamiento de la cultura de la que estábamos empezando a hablar, decíamos, esa es una buena energía y le reconocíamos el pilar. Entonces fue como se fue dando cosas y como sinergias que la gente empezó a decir,
cuando empezaron a ver resultados en términos de tiempo? Porque esto es como No. una historia larga. O sea, No, el tema claro, más de llevamos 9 9 años. el tema de las transformaciones es que Sí. solamente cuando estamos leyendo sobre Celsia, había un tema que nos llamó poderosamente la atención y es que desde la naturaleza misma de la industria, en términos de género, en términos de identidades, puramente amplia. masculina, Masculinizada, ¿cierto? masculinizada. Y estamos viendo que ustedes fueron reconocidos en varias oportunidades y que vienen siendo reconocidos consecutivamente a lo largo de los años en unos premios de inclusión y de diversidad dentro de la planta. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen eso? Bueno, entonces ahí Porque es que eso es un cambio, es un cambio disruptor que no le obedece exclusivamente a la organización, Ajá. sino no, a la tú, industria. Total. bueno, también. Y se venía hablando, y el tema se ha venido hablando no solo en Celsius, sino en otras empresas, lo que hace también sinergia en todo el proceso. Y somos parte de un grupo empresarial que es Grupo Argos, que también le da mucha importancia y relevancia a los temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces eso también favorece como todo el Ese cambio. ecosistema, sí, Ujú. por así decirlo. Pero veníamos como en qué más aportó como al cambio, yo creo que el ejemplo y la coherencia. Entonces, porque declaramos una cultura y uno empezó a ver, Entonces todos los líderes pues súper alineados los, con... los fuimos alineando, los fuimos alineando. Y se dio como la selección natural también en ese proceso, Ujú. ¿cierto? O sea, ha sido un proceso y seguimos trabajando en Claro. el liderazgo, porque el liderazgo tradicional en algunos, pues ahorita lo estábamos hablando fuera de cámaras, de todo ese cambio, de ese proceso de transformación en cómo debemos liderar hoy en día, Ujú. o de lo que se espera de un líder. Entonces, ese ha sido un proceso, pero han sido fundamentales en este cambio. Ujú. Y hubo líderes que en su momento, hace 9 años, dijeron, no, venga, Esto no, esta organización no, a mí me gusta que me digan doctor, y no es es para mí. válido, ¿cierto? O a mí me gusta, bueno, lo otro que hicimos fue abrir las oficinas, viste, pues que aquí no hay las oficinas pues tradicionales, sino que es abierto y todos estamos, tú pasas, tú no dices, ve, ¿quién será líder allí o qué cargo tendrás? Estamos trabajando, porque en Celsia empezamos a hablar que más que cómo nos llamemos o Ujú. cuál sea nuestro cargo, es lo que hacemos. Eso es lo que realmente importa. Entonces eso es todo, también toda una cultura que se alinea con tus valores, entonces eso se empezó como, ay, ve, tan bueno esto. Y la gente se fue montando de todo, de todas las regiones, de todos los roles, de todas las geografías, se fueron montando como en esta cultura de la buena energía. Los trabajadores, ¿dónde les dan usted respuesta a esos avances que logran ver de la cultura? O sea, ¿cuáles son esas herramientas de medición y avance que ustedes como organización vienen desarrollando e implementando? Te voy a decir como las de medición que tenemos y también como cómo permanentemente estamos hablando con los colaboradores. Sí. Nosotros mensualmente, incluso antes de la pandemia, era cada 2 meses. Durante la pandemia lo hicimos mensualmente, algo que se llama charlas con Ricardo. Ok. Entonces salía Ricardo cada mes diciéndole a los colaboradores, a todo el mundo, todos conectados, vía streaming, vea, la organización va así, estos son los Ujú. retos, nos equivocamos en esto, mire cómo aprendimos de esto, y vamos. Pero eso es súper importante, perdón, te interrumpo allí, pero creo que uno de los temas claves es también como liderar desde la vulnerabilidad, como reconociendo el error, cuando uno también la embarra. O sea, eso abre muchísimo a las personas y los hace identificar como que, o sea, lo que está en su cultura, la embarramos, aprendemos y corregimos el error. Si eso viene desde una parte del liderazgo, de ahí para abajo, pues yo creo que el mensaje se transmite, o sea, como que, pucha, también puedo decir que la embarré, pero no es tan solo decir eso, sino como, bueno, ¿cómo aprendo de esto? Y ¿cómo cambio mi comportamiento? Así es. Entonces esas charlas favorecían mucho como que, vení, ¿cómo vamos? Y no sé qué. Y eso, y la gente puede hacer preguntas y se respondían pues como en el proceso de transmisión. Ya después de pandemia era charlas desde casa y ya después volvimos otra vez charlas con Ricardo y lo Ujú. hacemos mensualmente, se hace mensualmente. Y ya incluso meses charlas donde se lleva como una agenda, ¿cierto? Vamos a contarles del fenómeno del niño, vamos a contarles como cómo va el negocio en Perú, pues como cosas así, y es más como más agendado. Y hay otro que es sin agenda, entonces la gente va y pregunta lo que quiere, entonces por lo general, y Ricardo se desplaza como a las sedes, entonces no solo lo hace acá en Medellín, sino que va a Jumbo, va a Ibagué,
Entonces eso como que da cercanía y da esa conversación, lo que vos decís, cómo llevar ese mismo lenguaje a todos en la organización, eso lo facilita. Ahorita estabas hablando que el 50% de esos macroobjetivos que se habían establecido en términos de ingreso para la organización Ujú. tenían que estar sustentados en generación de Nuevos negocios. energías renovables. Sí, nuevos negocios. Nuevos negocios. Porque Nuevos negocios. nuestra energía era muy renovable, pues porque la mayoría es hídrica, pues. Ok, bueno. ¿Pero es renovable o limpia? Bueno, es considerada limpia y renovable, pues. Bueno, Ahí nos toca, Nos ahí toca nos investigar. toca ahí nos toca investigar invitar para esa a- discusión. a ¿A quién otra, tenemos que invitar ahí, ahí a Beatriz? Oscar Gómez, podemos invitar a Oscar que trabaja todos esos temas de Y sostenibilidad le y le preguntamos preguntamos a él. cómo viene el comportamiento de los envases. Si será que vamos a tener este año pagón. ¿Será? Ah, pues ya hay lluviecitas, No, ya. ya está empezando está a empezando a- llover. Sí, yo en el mes de marzo, en el mes de abril ya está lloviendo. La importancia de tener un sistema eléctrico fortalecido para estos momentos es muy importante. Que ahora hay otros países que lo están padeciendo. Por ejemplo, el tema de que no habían tenido pues como mantenimiento durante un periodo importante. Entonces, lo que te iba a preguntar es, dentro de ese, el 50% que se estaba esperando que fuera soportado, o bueno, el 50% de la rentabilidad De nuevos nuevos negocios. tenía que negocios. venir por nuevos negocios, pero esa parte, ¿cómo se comunica en transmitir esta nueva cultura? ¿Cómo les ayudó eso? Porque desde que se dio como esta fusión que venía la mega, pues la meta grande y ambiciosa, allí se definió esos nuevos negocios, ¿cierto? Entonces esos nuevos negocios era como cambiar el foco. Bueno, es que lo otro que nos pasaba en ese momento que nos estábamos congelando, no hablábamos de clientes sino de usuarios. Entonces eso era terrible. Entonces, volvimos a colocar el cliente en el centro, cómo la cultura también acompaña eso y cómo los negocios. Entonces, el negocio de hogares, el negocio de empresas y estaba el negocio tradicional de energía. Mm. Entonces, esos negocios empezaron a ser nuevos negocios, por así decirlo. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a hacer granjas solares. Entonces, la primera granja solar en Colombia es nuestra, que es la granja solar de Jumbo. Y a través de ese proyecto, entonces, ¿quiénes se articulan? Porque eso les termina ayudando a ustedes a Exacto. sustentar toda esa parte de renovación cultural. Claro, porque entonces, bueno, vamos a hacer una granja, vamos a ser innovadores y entonces llegó el negocio de transmisión y distribución y empezamos a trabajar pues como en ese proyecto en el que trabajaron muchos equipos de la organización. Entonces allí fue chévere porque entonces abastecimiento, todos empezaron a trabajar colaborativamente para derribar otra enfermedad corporativa que teníamos, que era la siloesclerosis, que este es mi ¿Qué pedacito. es eso? Siloesclerosis. ¿Cómo? David, volverlo a decir despacio a la cámara. Siloesclerosis. Siloesclerosis. Grave, No, pongámosle. asústame, ¿qué es eso? No, que era hasta aquí, o sea, este es mi terreno, este es mi proceso y nadie aquí pasa, no te involucres en mi proceso, esto es mío y de nadie más. Ok. Entonces lo que hicimos fue, para derribar eso, es venga, hagamos unas células de trabajo, que yo Ajá. le estaba contando a Felipe, unas células de trabajo con dolores del cliente para generar esos nuevos negocios. Entonces eso facilitó como venga que no, que aquí es de todos aportamos para construir Claro. esta organización. Poder traer esos talentos de diferentes expertices les dio nuevas perspectivas a ustedes para pensar el negocio de una perspectiva diferente. O sea, como por mirarlo desde otro ángulo. Y de esa manera poder pensar los nuevos negocios que se necesitaban Exacto. para seguir produciendo pues parte del negocio, por decirlo así. Claro, es que ahí nace techos solares, granjas solares, movilidad eléctrica, estaciones de carga. Nosotros tenemos distritos térmicos, energía eficiente, el retail en sí, porque nosotros tenemos pues como unas tiendas que antes eran como unas oficinas donde el cliente iba, bueno, anteriormente iba el usuario a poner quejas, vea que me llegó mal la factura, no sé qué. Ya la convertimos en unas tiendas y en una experiencia donde encuentra electrodomésticos de eficiencia energética. O sea, venga que nosotros le permitimos a usted adquirir estos electrodomésticos que le van a permitir gastar menos energía y ahorrar
Entonces eso se convirtió, pues eso también fue un nuevo negocio Claro. que surgió allí. Entonces, para que se dieran esos negocios era que había una cultura organizacional que estaba permitiendo generar esas nuevas ideas para Celsia. Y que mucho surgió desde ese cambio estructural. O sea, como que ese cambio estructural y fue lo que permitió sobre todo como oxigenar de alguna manera la empresa y empezar a pensar diferente. Exactamente, exactamente. En estas nuevas implementaciones que vienen haciendo hace 9 años, nuevas implementaciones no es, pero es Como que hay todo, nuevas porque ustedes pero van cambiando, no, pues, no están en un claro, proceso de claro. metamorfosis continuo, pues, y además en términos organizacionales estamos en un proceso Mm. No, es que incluso, mira, hablando de las mediciones que me has hecho esa pregunta, entonces, bueno, esa más que una medición era como estar ahí. Venga, que estamos hablando, constantemente los estamos escuchando y estamos hablando como de cara a cara del negocio. Y no era como antes que entonces el líder le decía al comité directivo, entonces mientras llegaba al último, mientras se daban todas esas reuniones, pues llegaba la información que tardía, ¿cuánto? Como al mes o sí, mes más o y menos. medio, pues Ah, mientras no es llega. una realidad, es verdad. Ya es Sí, tardía. está día. Entonces ya aquí es, no, venga que es de una. Entonces eso facilita. Pero dentro de las mediciones, cuando nosotros empezamos el proceso de transformación, sí le decíamos a la gente, venga, estamos viendo una transformación, estos son nuestros nuevos pilares, ¿con cuál pilar te identificas más? Siempre preguntábamos mucho eso, ¿con cuál pilar? Mm. Y luego le preguntábamos qué líder representa esa cultura. Entonces las primeras mediciones, adivinen cómo fue el resultado. El 99, el 90% o 95%, Ricardo. Entonces, quien vean ellos, o sea, pero Ujú. era duro porque uno decía, solo Ricardo, pero era muy importante porque era el líder de la organización. Entonces, uno dice, quien le compre el proyecto, la alta dirección es muy importante. Ustedes siempre le han dicho eso en administración, ¿cierto? Contar con el aval de la alta administración, pero es una realidad. Si Ricardo no hubiera sido el que da el ejemplo, el que se quita el doctor, el que abre su oficina, el que está en el pasillo, pues esto no hubiera sido tan fácil. Mm. ¿Y cómo logran pasar de Ricardo bueno, a los exacto. otros Entonces líderes? eso fue pues en el primer añito. Entonces uno dice, ay no, aquí hay que empezar a movilizar porque uno veía muchos líderes como en el mismo comportamiento o en el mismo proceso que Ricardo. Entonces fuimos monitoreando. Ujú. Entonces ya hoy tenemos el líder naranja, postulan a 100 líderes, 200 líderes como ese líder que representa los pilares de cultura, o más, hasta 300 líderes postulados, pues como en todas las versiones y se escoge uno, entonces ya no es Ricardo. Ya son muchos los que la gente empieza a ver como, ve, Felipe tiene los comportamientos y uno ve que es coherente con esta cultura. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo logra transmitirse esos cambios No, trabajando también comportamentales? mucho con los O líderes sea, hubo como procesos de formación, procesos de de capacitación. desarrollo, de coaching, de mentoría. Y hubo un momento muy chévere en ese proceso de desarrollo del liderazgo que lo hicimos, lo co-creamos incluso con Ricardo. Ujú. Entonces nos sentamos, venga, ¿cuáles son esas características de un líder celsiano? Ajá. Cuando digo celsiano nos referimos a cualquier persona. Entonces decimos, no, tiene que tener el gen de la sonrisa, tiene que ser el ejemplo de cultura, tiene que ser innovador, tiene que ser que empodere su equipo. Entonces empezamos a buscar líderes que eran esos referentes y empezamos a hacer como unos podcasts que le Ujú. hablaban como la gente de cuáles eran esas Ok. para los líderes, para que entendieran cuáles eran esas características y cómo lo podían vivir en el día a día. Ok. Ese fue muy chévere ese proceso. Y en todo este proceso de transformación cultural se vio un impacto en la productividad. Ve, sí, porque cuando vos arrancás una historia de que tenés que lograr que el 50% de los ingresos provengan de nuevos negocios, donde ha sido una empresa tradicional que no tenía clientes sino usuarios, donde el equipo, donde la innovación está enfocada en un equipo, que eso suele pasar en algunas organizaciones, que los de innovación son los que más ganan, como los que están por allá, como los que no En un son ladito simplemente. inalcanzables, como todo eso. Acá la innovación
como todo ese equipo, lo que se hizo fue, venga, que es que aquí en Celsia cualquiera puede proponer una idea y esa idea va a ser escuchada, o sea, no tiene que ser un equipo por allá. Estoy hablando como de las ideas de los negocios que están rodando Ujú. para que nosotros hoy tenemos un equipo de innovación, pero que está pensando en los horizontes 5 por allá, como los todavía muy lejanos, porque ya en los negocios como Internet, Ujú. Enerbit, como todos esos que van surgiendo, cualquiera pues está aquí dentro de la organización y se vive O permanentemente. hace un horizonte uno, Uno uno, o dos, dos, más o más o menos. menos, Ujú. cualquier celsiano de cualquier equipo puede generar ideas. En este proceso de transformación cultural, ¿qué ha sido aquello que ustedes han identificado que no lo tenían como en esa hoja de ruta, que no esperaban encontrarse y hoy se lo están encontrando, o como un hallazgo positivo, o como un hallazgo sobre el cual deben de trabajar, pero que a fin de cuentas termina siendo muy interesante? Que pero dentro de eso, mira, yo digo que son varias cosas. Uno no debe tener un plan de trabajo muy estructurado, sino venga, coja mangos bajitos, haga cambios que la gente venga, aquí sí están pasando cosas. Como que la gente vea rápidamente, como que, vení, lo que me dieron en esa charla, que eran esos pilares de cultura, yo lo vivo acá. Y como mostrarle el ejemplo, pues como, mira, es que aquí disfrutamos haciendo la vida más fácil porque tal cosa, porque están pasando estas cosas. Eso es algo que pienso que ayudó mucho como en el Siempre, como proceso. ese tema de pilares, se veía el comportamiento y la persona tenía como el feedback inmediato que le permitía saber que estaba viviendo ese pilar. Sí, sí, eso fue como fundamental lo que les decía ahorita, como ese compromiso de la alta dirección en el proceso también facilitó mucho y sabes que, por ejemplo, en la transformación de los espacios físicos fue impresionante el efecto que causó, que yo en ese momento yo sí decía, no, chévere la transformación, pero lo que eso genera en comunicación, en rapidez, en tomar decisiones allí en equipo, que es que estamos en equipo. Entonces, incluso así abiertos, vos puedes tener gente, pues yo estoy aquí, aquí está el de innovación, y el de innovación me escucha, me dice, ve, Beatriz, escuché que estabas hablando de esto, yo te puedo ayudar con esto, o mira esto. Entonces, como que esa comunicación como tan abierta permite como que se logren más rápido los resultados. Y en cuanto, ya como por el otro lado, como las barreras, los mayores obstáculos que tuvieron, cuáles fueron y cómo lograron sobreponerse. La La cicloesclerosis, ay, esclerosis, sí, el eso es. principal. Yo digo, pues finalmente los temas de cultura siempre hay que trabajarlos, eso es insistir, persistir y nunca desistir. Y siempre es como lo que vos decís, bueno, este año, ¿qué vamos a trabajar? No, el empoderamiento. Entonces, tú no vas trabajando como temas, entonces ya no, la gente ya está empoderada. ¿Qué están trabajando este año? Este año estamos trabajando la eliminación. Pues nosotros venimos como hace 2, 3 años trabajando en simplificación, en eliminar lo que no agrega valor y la mejor manera de simplificar es eliminando. Todo el desperdicio, pues que iría, por Sí, ejemplo, desde Marco, Lean, sí. desde Toyota y todo eso, desperdicio en Sí, la manufactura. y que, ¿cómo se llama eso? Eso se llama desperdicio. Sí, 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 sí. sería bueno que En el una de las acciones que van a ver, no, esto va a ser muy bacano. Yo le apunto a la cámara porque sé que algunos todavía ven, pero la mayoría deben estar Escucha. escuchando esto en el bus o en el carro. Y es que vamos a empezar a colocar en la parte inferior de nuestros videos algunos referentes bibliográficos que discutimos acá o que consideramos que pueden ayudar a simplificar la discusión que estamos teniendo en el podcast. Y esto nos va a ayudar también a hacer un relanzamiento de los capítulos anteriores. Pero básicamente, desperdicio, todo aquello que no agregue valor. Valor. Listo, esa es como la forma más fácil de decir. Entonces, ¿qué desperdicios han venido? No, muchísimos. Mira, nosotros, y sabes que hay algo muy importante cuando nosotros trabajamos algo, se lanza por lo general en la charla con Ricardo. Entonces, bueno, Ujú. vamos a eliminar lo que no agregue valor. Entonces, acabamos de vivir el día naranja de este mes de abril, fue una eliminatón. Ok. Entonces, le Ah, dijimos a la gente, reúnase con su equipo de trabajo, mire a ver qué cosas puede eliminar, porque uno a veces mira el proceso, entonces tal cosa, ¿por qué hacemos esto? Que siempre lo hemos hecho así, ¿y qué tal si lo dejamos de hacer? No pasaría nada, entonces elimínelo.
pues también hemos simplificado, automatizado, hemos hecho muchas cosas, pues porque hay cosas que hay que hacer, ¿cierto? Y lo otro, muy importante en la cultura de Celsia, es que nadie sale por eliminación o simplificación, sino que si yo dice, no hay nadie más valiente que simula diciendo que su rol se puede simplificar al 100% o eliminar al 100%, porque hay muchos roles en la organización, muchas cosas que hacer, muchos nuevos negocios que están surgiendo que uno puede reubicar fácilmente a la gente. Y eso lo hemos trabajado mucho. Nosotros en el año 2022, todo el proceso de necesidad de cupos que tenía la organización tenían que provenir de simplificaciones. Venga, usted necesita 3 personas, simplifique lo que está haciendo. Ese era el reto. Eso está muy potente porque muy poquitas veces nos paramos y nos aferramos a eso de que llevamos haciendo toda la vida. Entonces, en estos días, la conversación ayer con un amigo me decía, yo soy nuevo en esta empresa, pero no entiendo el porqué de la mitad de estas cosas. Me parece que hacen un montón de cosas sin sentido. Y muchas veces nos llenamos de eso, como que hay que de la aprobación de la esto, de que envíe el correo de esto, de que esto tiene que ser solo de esta manera y no nos preocupamos de cómo mejorar ese trabajo propio. Ve, ¿y yo por qué no puedo automatizar este pedacito? Ve, ¿y por qué yo no metí una formulita acá que me simplifique este proceso? Ve, y si no tengo que hacer esta notificación de esta manera, sino de esta otra. Entonces, como que pensarse sobre su propio trabajo trae muchísimos beneficios como a eso, a trabajar de una forma muchísimo más ágil, más concienzuda, sin tantos hilos, más eficaz, más efectiva. Entonces, bacanísimo. Yo nunca he escuchado lo de eliminatorio. Cuando nosotros empezamos el proceso de transformación, teníamos 1.779 formatos entre físicos y digitales. 1779. Y éramos 1.800 empleados en ese momento, hace 9 años. Ok. Entonces eso era casi que un formato por colaborador. Entonces, no, venga, ya hoy tenemos 6 físicos y tenemos 200 y pico digitales. Imagínate todo lo que hemos eliminado en formatos. Y eso fue y es que anteriormente las empresas eran el proceso en el centro, entonces todos esos formatos obedecían a procesos, por no al cliente. Por lo que nosotros dijimos, no, venga, pensemos en el cliente. Entonces, cojamos ese formato, venga, ¿qué valor agrega? Pues habían unos que uno decía, pues la gente para pedir un cambio de un transformador. Entonces, por ejemplo, se me quemó el transformador. Entonces, usted está sin energía, entonces usted llama, no, tiene que venir, poner la huella digital, pues era algo así, me estoy exagerando un poquito, pero era algo muy tedioso. Entonces, decía el del call center, listo, vamos a mandar una patrulla, pues una personas para que revisen si efectivamente se quemó el transformador. Y iban y miraban, sí se quemó. Entonces se volvían a ir y luego volvían con el transformador. Ya dicen, bueno, parece ser que se quemó el transformador. Ya mandamos, pues, las personas. Iban con el transformador de una vez. Ya no iban y vuelven, sino que iban de una vez. Bueno, si era, trin, lo cambian y ya. Y la persona quedó feliz. Con su llamada, su registro de voz es suficiente para aprobar el cambio. Entonces, muchas cosas así. Con la garantía de electrodomésticos. Cuando usted presta el servicio de energía, entonces a veces hay bajones y dañan los electrodomésticos. Para usted ir a reclamar que se le había dañado la nevera por un bajón de energía, estaba diseñado para que no lo reclamaran, no ya. No vea, es que hubo un bajón, tuve una afectación de un electrodoméstico, dice, ¿cuándo fue el bajón? Tal día, tal hora. Centro de control, ustedes tuvieron un bajón tal día, sí, se presentó un bajón, listo, le cambiamos. Eso es. Bueno, ahí pasa el concepto del usuario, el concepto de cliente. De cliente. Ahí se evidencia claramente. Y es que más, no queremos clientes, ya queremos fanáticos. Entonces, Fanáticos de la Fanáticos. electricidad. Eso Pero hacía es que la otra todos, meta. Pero es que todos, ahorita en el mundo posmoderno, todos Todos. somos fanáticos de la electricidad. Yo le digo, ¿qué somos sin electricidad al mediodía? sí. Los impactos Los impactos productivos. no, eso Sí, es no. impresionante. Desde el mismo tema de lo que usted consume en el día a día. Todo. Todo. Beatriz, vos, ¿qué recomendaciones les das
a estas personas que hoy se están inscribiendo en un proceso de transformación cultural, como los referentes que son muchos de ellos quienes hoy nos escuchan en gestión humana o en áreas similares, para que en todo este proceso de transformación cultural tengan en cuenta, no sé, unos puntos que desde tu aprendizaje debería importante tenerlos en esa hoja de ruta que uno determina cuando hace eso? Ve, yo siento que un punto muy importante es que la gente se sienta parte del proceso de transformación. Como yo te dije acá, no fueron 10 los que definieron esta estrategia, fueron 30 personas. Acá no fue la opinión de 10, sino que fueron el 90% de los colaboradores, bien sea a través de una encuesta o entrevistas o grupos focales, manifestaron qué cultura que debería querían construir. Exactamente, o sea, sentirse parte de esto es mío, o sea, esto tiene algo de mi opinión, me escucharon, eso es fundamental. Lo otro es la coherencia, o sea, si vos decís que va a hacer A, que la gente sienta que está pasando A, que eso mata cualquier proceso. Y que vos podés coger, nosotros lo llamamos los mangos bajitos, vos podés coger cambios sencillos que generen gran impacto en la organización, como la eliminación de los cargos, pues eso de verdad causó, abrir las oficinas. Mira, si vos ibas a Jumbo, había un torniquete a la entrada y se hacía una fila para entrar, no decir, vos desde que están entrando a la organización con frenos, eso fue lo primero que se eliminó. Y eso genera un cambio, y es sencillo. Entonces vos a veces pensás en que tenés que traer o hacer, no, con cambios sencillos la gente se mueve. Y la gente empieza a decir, aquí sí están pasando cosas. Bueno, entonces, Esta es para la parte- ir... Esta es una parte que tengo, que lo vas a ver en Y me lo voy a gozar, y Lo me lo vas voy a a ver. gozar. No, nosotros siempre que terminamos, este señor hace un resumen, un compendio de todo No, y lo, él es un muy bueno abstract. para eso. Sí, claro. Vamos a ver si me sale. Entonces, tú me corriges. Entonces, lo que vimos hoy es que si queremos hacer un cambio en nuestra cultura, entonces tiene que ser un cambio construido por parte de todas las personas que hacen parte de la organización y todas las personas que deberían estar pensando en el futuro de la organización, que pueden ser líderes transversales de todas partes. Pero sobre todo, lo importante es que sea algo co-construido, algo conjunto, donde todos tengamos cabida de participación. ¿Qué cosas son importantes para esto? Primero, eliminar los silos, que esa enfermedad tan grave que sufrimos todas las organizaciones. Lo segundo, pues a usted le sirvió, por ejemplo, aplanar la organización muchísimo más. Entonces, como ese cambio estructural fue un movilizador de nuevas ideas, permitió que la comunicación fluyera y no solo, digámoslo así, que aplanar la estructura organizacional, sino que transformar también los espacios físicos. Entonces, todo el cambio de oficinas que tuvieron, todos los cambios en el lenguaje, cómo se compartían las comunicaciones. Eso fue otro. Y sobre todo, como de esos temas importantes, el tema de ser coherente de lo que se habla, se hace, se piensa y se siente. Entonces, no solo dar, es como el verbo, hablarle a todo el mundo de que vamos a cambiar, pero no, entonces, venga a ver cómo estamos cambiando. Y yo como empleado, como colaborador, como me quieran llamar, de parte de la organización, ¿cómo me doy cuenta que ya estamos cambiando con eso que me están vendiendo por allá mis líderes? Entonces eso como que ese mecanismo, puedo decir, de feedback, de retroalimentación, súper clave también, como para el colaborador final darse cuenta de que lo que se predica es lo que se aplica. No sé, ¿qué me quedó faltando? Le prestó atención. Eso fue Sí, lo que me emociono. Le quedó. prestó atención, tiene un sí. Y lo del error. Ay, lo del error. es Entonces, importante. ¿qué es eso? ¿Qué es lo del error? Que es uno de los pilares fundamentales que nos ha permitido seguir innovando dentro de Celsia, que nos ha permitido como no enmarcarnos solamente en mirar hacer las cosas por fallar, sino por todo el contrario. Fallar, pero aprender rápidamente de ello para cambiar ese comportamiento. Y lo otro, como que súper chévere que nos llevamos y que creo que muchos debemos hacer, es el tema de la simplificación o innovación por simplificación. Eliminar los desperdicios, como le queramos llamar, como que todo el tiempo siempre estamos buscando
nuevas ideas, más cosas por hacer, pero tal vez lo que necesitamos es dejar de hacer muchas veces. Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Pueden ser a qué clientes yo quiero renunciar, qué procesos ya no quiero potenciar. Entonces, qué cosas ya no aportan valor a mi nueva realidad. Un aspecto pues como clave, la simplificación. Si yo me llego a algo es simplificar, automatizar, eliminar los desperdicios. Así. Sí, Muy te bien. presté atención. Sí. Bueno, Beatriz, muchas gracias por habernos regalado este espacio. Pipe, seguimos ustedes. conversando. Sí. A ustedes que nos están escuchando, muchas gracias. Seguro que vamos a venir, como lo dijimos en sesiones anteriores, con mayor regularidad, con invitados, invitadas muy interesantes. Entonces esperamos que tengan un feliz resto de día o de noche Bueno, o de cuando sea que nos estén escuchando. Que estén muy bien. chao, Hasta luego. chao. Gracias. Chao. Yo, check it. HR2C, talking about tech, making moves, you know what I mean. People first, that's the name of the game. Helping companies thrive, bringing success, no shame. Listen up, we got the HR knowledge you need. Navigating the tech industry with high speed. Diversity, inclusion, we're breaking down walls. Supporting employees, standing tall for all. People first, HR to tech, it's a revolution. People first, change the game, no substitution. We're here to make a difference, helping companies grow. People first, HR podcast, let's rock the show.